Bueno, segunda parte de mi libertad de expresión. Yo creo que el mundo ha juzgado mi matrimonio por iglesia con mi esposo Cristóbal Aranda y me ha juzgado a mí tremendamente como si cometí un delito. Elegir otra creencia religiosa, como que para el cristianismo yo cometí un delito. Cómo me han juzgado a mí, cómo me han querido dañar de la peor manera. Pero yo no entiendo, el mundo sabe que el catolicismo por dentro está mal. No entiendo al mundo. Saben que el catolicismo está mal. ¿Por qué lo siguen bancando? Yo quiero que le respondan esa pregunta a mi hijo Alberto Ezequiel Aranda, toda la humanidad. Ustedes, a toda la humanidad yo le pregunto, como le pregunta a mi hijo, el Imperio Católico, ustedes saben que de la época de la Inquisición y todas las cosas que ha hecho, las violaciones masivas. En época de Juan Pablo II nada, todo era paz, pero también se tapaban muchas cosas. Con este papa, Jorge Mario Bergoglio, se ha sabido todo lo que se hacía antes, porque antes era ocultismo. No vendían fantasías, no vendían que todo estaba bien cuando no todo estaba bien. Saltó todo con Bergoglio, todo lo que habían hecho en el pasado y lo que se hace ahora en el presente. Yo no sé por qué el mundo apoya una iglesia tan nazi como la Iglesia Católica, una religión nazi. A mí me ha juzgado, y creo que ustedes también me están juzgando, los católicos me están juzgando a mí por ese casamiento de 1988, como si cometí un delito ir a casarme ahí. Y no fui yo, le digo a toda la humanidad. Ahí mi madre servía a la Iglesia Católica. Acá en este pueblo de Gualeguaychú siempre me hicieron mamar la Iglesia Católica y el cristianismo. Otra religión no me hicieron mamar. Yo apenas sabía del mundo islámico o de mi pueblo judío. Además Pero el mundo no quiere que sea ni islámico, ni judío, ni nada. O sea, quiere que yo sea católico. ¿Por qué? Y más la gente de Venezuela, no entiendo por qué los venezolanos quieren una cosa así. Así es, quiero que le Venezuela me debe una explicación total. Una explicación total. Así a es. Algo que yo no entiendo. Así es, que hable Nicolás Maduro, que hable Guaidó, que hablen por qué el pueblo venezolano y entre otros países quieren obligarlo a mi hijo a ser católico. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué quieren que sea cristiano mi hijo? Le deben esa respuesta. Casi media humanidad le debe esa respuesta a mi hijo. Y vuelvo con la libertad de expresión. Acá se tapan la boca con un, ¿cómo se llama? Barbijo. Hasta un doctor salió a hablar que mi hijo era impresentable y cosas así. Todo eso bardo, porque me di cuenta que estaba dirigiéndose a mi hijo porque agarró los números de fecha de nacimiento, la hora que él nació y todo, y los colores que se puso la otra mujer que estaba ahí tapada con un barbijo celeste y todo eso. De la Clínica San Lucas, un doctor greco, discriminando.
Yo creo que el cristianismo a mí, A nosotros nos han ocultado. a nosotros, bueno, a eso me refiero. A nosotros, a madre e hijo, nos han ocultado todas las cosas de mi esposo Cristóbal, todo lo que ha hecho mi esposo Cristóbal por detrás de nosotros, nos han ocultado la justicia, la aduana, ¿quién más? Los familiares, que los familiares no lo hacen por amor a nos, sí, es por money que ocultan las cosas. Claro. Pero Gualeguaychú no tiene que prestarse a la estupidez de Piaggio. Yo le digo a los gualeguaychenses, porque Gualeguaychú ha sido muy vapuleada por Dios, por el Creador, no tiene que prestarse a la boludez de Piaggio, del intendente Piaggio. Acá te cierran todo, ya parece un inframundo Gualeguaychú. Te cierran todo. Y la gente ha colaborado con los líderes de acá. Que no va nadie. A la Iglesia Católica no va nadie. Pero han colaborado con el coronavirus. Se han prestado a dañarnos. Acá gana el evangelismo. Acá en Gualeguaychú gana el evangelismo. Sí, pero se han prestado a dañarnos de la peor manera. Como que hemos cometido un delito, volcarnos a otra creencia religiosa, cuando tenemos derecho. Quiero que piensen en esta noche, que tenemos derecho a expresarnos, derecho a decir tal cosa de esta persona, de este político, no nos gusta. Para eso lo votamos. No hay pecado en mí en ese sentido. Nunca comercié con los sacerdotes ni con los obispos. Acá lo que me interesa es la discriminación que hay hacia otras religiones. Plantea eso, madre. Sí, como en el comienzo que yo hablé y sigo hablando de la discriminación y de lo que han hecho con la libertad de expresión de mi hijo Alberto Ezequiel Aranda. Ponerse barbijo para decir cállate la boca o no hables. Eso es nazi, eso es dictadura, eso no es democracia. La discriminación se tiene que terminar. Tenemos que dejar que vengan de diferentes culturas. No tenemos que vivir en la ignorancia. Tenemos que dejar que avance el Islam, que avance el pueblo judío y que avance, todas las diferentes culturas. Que vengan a Gualeguaychú las diferentes culturas. Yo las invito al Islam, invito a mi pueblo judío y al Islam, porque somos mi familia, descendencia islámica y judía. Nuestra sangre nos tira al Medio Oriente, aunque diga, sí, naciste acá en Argentina, naciste en Gualeguaychú. No, esta es una tierra de inmigrantes, no se olvide, es una tierra de inmigrantes, donde mis tatarabuelos, mis abuelos vinieron de otra patria, de España, de Portugal. Mi apellido no tiene nada que ver con el italianismo, mi apellido es Farías. Desen cuenta, mi apellido es portugués, Farías. Brasileño. Y el apellido de mi hijo y de mi esposo es Aranda, español. Es una tierra de inmigrante Argentina. No borren con el codo lo que ya está hace años bien puesto sobre los ojos de todos los países del mundo, que todos los hablaba mucho de la descendencia de la Iglesia de Jesucristo los Santos Últimos Días. Hasta decían el árbol para ver de dónde veníamos. Y ahí me puse a estudiar de mi descendencia, de dónde venía yo, dónde venía mi hijo, y descubrimos que no, nuestra descendencia venía de otro lado y vinieron de otro lado y tomamos nuevo rumbo y fuimos a la fe judía
y queremos avanzar, pero el gobierno me